¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a República en este viernes 11 de octubre de 2019. Les saluda Wendy Monterrosa. De cara a las elecciones municipales y legislativas de 2021, el Tribunal Supremo Electoral presentó al Congreso esta semana un pliego de reformas al Código Electoral y a otras legislaciones existentes. Entre las propuestas destaca que a cada junta receptora de votos le asignen 700 electores y no 600 como funciona actualmente. Además, y en aras de depurar el padrón electoral, buscan obligar a las alcaldías a que informen de defunciones en 15 días y a los tribunales a que hagan lo propio cuando alguien pierda los derechos políticos por una sentencia. Otra de las reformas pretende que el tribunal tenga control sobre su presupuesto de gastos para que el Ministerio de Hacienda no pueda hacer modificaciones. Hay que recordar que la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa estudia ya una serie de modificaciones que, entre otros aspectos, busca la despartidización de las juntas receptoras de votos. Sin embargo, hay otras medidas que podrían postergarse, como el voto en el exterior para elecciones municipales y legislativas y no cumplir con una sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional en 2016. De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, y como ya lo poníamos en contexto al inicio, vamos a hablar esta mañana sobre las reformas que propone el Tribunal Supremo Electoral, reformas propias al Código Electoral y también a otras legislaciones, a la Ley de Partidos Políticos, a la Constitución de la República y disposiciones también para la postulación de candidaturas no partidarias de la Asamblea. Damos la bienvenida al magistrado Noel Orellana, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Wendy. En nombre del Tribunal Supremo Electoral, pues dar las gracias a Canal 33 por darnos la oportunidad de poder compartir este día temas relacionados al aspecto electoral y a la programación que nosotros estamos preparando para las elecciones que se van a realizar el próximo 28 de febrero del año 2021. Magistrado, hay muchas preguntas en relación a estas modificaciones que ustedes están proponiendo al Código Electoral y también a otras leyes, y me gustaría recordarle a los televidentes que estamos en las redes sociales para que participe desde ya, haga sus preguntas y comentarios a nuestro invitado del tema que vamos a abordar esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp en el 7318-7627 y también en la cuenta de Facebook nos encuentra como República TV 33. Bien, este martes ustedes presentaron un pliego de reformas a la Asamblea Legislativa y me gustaría que viéramos también unos gráficos con datos sobre el tema que estamos conversando esta mañana. Dice, estas son las reformas que pide el Tribunal Supremo Electoral. A ver, reformas propuestas: 700 votantes por urna, reformar el artículo 188 del Código Electoral para asignar 700 electores a cada junta receptora de votos y no 600 como funciona en la actualidad. Sanciones para depurar el padrón, se obliga a las alcaldías a informar de defunciones en 15 días y a los tribunales comunes de informar sentencias que afecten los derechos políticos del ciudadano. Vamos con otro de los puntos que ustedes están proponiendo, que publica diario El Mundo: un presupuesto bajo control único del Tribunal Supremo Electoral, como lo decía yo al inicio de este programa, requisito de acreditación de haber sido electos en internas. También proponen otra serie de medidas. Y otro de los puntos, elección de diputados suplentes, y adelantan plazos para recolección de firmas de candidatos no partidarios, entre otros aspectos que ustedes están proponiendo. Antes de explicar estos puntos, magistrado, ¿por qué la necesidad de hacer estas modificaciones? Efectivamente, Wendy, nosotros en un primer momento pues agradecer a la Asamblea Legislativa, a su presidente, pero especialmente a la Comisión de Reformas Electorales, con quien hemos tenido una relación muy fluida, una buena relación que nos ha permitido pues preparar reformas que a juicio del tribunal facilitarían el evento electoral al que he hecho referencia. En ese sentido, el día martes nosotros tuvimos una reunión con miembros de la Comisión de Reformas Electorales
en un evento organizado por el IRI. Aprovechamos esa oportunidad para presentarles a los señores diputados las reformas que vamos a comentar posteriormente, con el propósito de que se impulse la iniciativa de ley que la Constitución mandata en ese sentido. Es por ello que nosotros consideramos presentar una reforma a la Constitución de la República, reformas al Código Electoral, reformas a la Ley de Partidos Políticos y reformas a disposiciones para la postulación de candidatos no partidarios. En ese sentido, nosotros consideramos importantes una reforma al artículo 133 de la Constitución de la República, que en ese caso le estaríamos solicitando que el Tribunal Supremo Electoral pueda tener iniciativa de ley a efecto, pues, de que en aquellos momentos o en aquellas circunstancias en que el tribunal lo estimara conveniente, pueda presentar las reformas a los diferentes cuerpos legales concerniente obviamente a la parte meramente electoral. Magistrado, esta semana se conoció que dentro de estas reformas también se contemplaba que el Tribunal Supremo Electoral tuviese máxima autoridad, pero la presidenta del tribunal desmintió esta modificación, ¿es así? Efectivamente, se corren diferentes rumores, ¿verdad? Pero en ningún momento en el colegiado se ha considerado ningún tipo de reformas en ese ámbito. Obviamente que nosotros sabemos hasta dónde llegan nuestras facultades y definitivamente que de parte del tribunal en ningún momento hubo una propuesta de ese índole. Esta reforma que menciona específicamente el artículo 133, ¿es así? Del Código Electoral, ¿qué proponen? No, el 133 es una reforma a la Constitución de la República. Okay. Dentro, en el artículo 133 de la Constitución están todas las instituciones que tienen iniciativa de ley. Está la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, los consejos municipales en materia municipal, los diputados al Parlamento Centroamericano, y nosotros estamos solicitando en este caso en particular que se agregue un ordinal sexto a efecto de que también el Tribunal Supremo Electoral pueda tener iniciativa en materia meramente electoral. Entre las modificaciones que ustedes están proponiendo a esta serie de legislaciones se incluye también que el tribunal tenga un único control al tema del plan de gastos. Hay que recordar que para cada elección pues ustedes presentan una solicitud y es el Ministerio de Hacienda quien al final pues hace modificaciones o en algunos casos recortes. ¿Cómo quedaría entonces en este caso si se aprobase esta modificación? ¿El Ministerio de Hacienda ya no podría hacer ninguna modificación o ningún cambio al presupuesto que ustedes presentan? Tal vez usted me permite explicarle brevemente el resumen de las reformas al Código Electoral que nosotros estamos proponiendo, dentro de las cuales estamos ratificando la autonomía presupuestaria que el tribunal hoy en día ya tiene. En ese sentido, nosotros estamos en un primer momento solicitando unas reformas al artículo 28, por medio de la cual se les obliga a los jefes de las unidades del Estado familiar de cada una de las alcaldías remitir al Tribunal Supremo Electoral dentro de los 15 días al fallecimiento de una persona su respectiva partida de defunción, ya que se ha cuestionado tanto pues el padrón electoral de que no está acorde con la realidad del número de votantes que tiene, y una de las razones dentro de un estudio que nosotros hemos hecho en el Tribunal Supremo Electoral efectivamente radica en que las alcaldías no remiten al tribunal cuando una persona fallece las partidas de defunción. En ese sentido, cada día ese padrón electoral tiende a ir inflándose, llamémosle así, en razón de que no podemos depurarlo porque no contamos con las herramientas legales que nos permitan que las alcaldías y en especial los jefes de las unidades de las oficinas del Estado familiar remitan al tribunal las partidas de defunción a efecto de que nosotros como Tribunal Supremo Electoral podamos ir depurando paulatinamente. ¿Y cómo se va a garantizar que los gobiernos locales hagan esa acta de defunción y la envíen para tener actualizado el padrón? Nosotros hemos planteado lo hemos hablado con la Comisión de Reformas Electorales y ellos comprenden y nos entienden efectivamente y están anuentes
a considerar y a estudiar estas reformas. En ese sentido, ya en día el artículo 28 del Código Electoral obliga a los jefes de las unidades del Estado familiar de cada una de las alcaldías de remitir dentro de los 15 días al fallecimiento de una persona su respectiva partida de defunción. Sin embargo, en la práctica en la práctica no se hace. Por eso le pregunto yo qué garantías hay de que con esta modificación se haga. Nosotros habíamos planteado diferentes circunstancias. Inclusive se planteó en algún momento determinado hasta sancionar con limitar algún desembolso de FODES para aquellas alcaldías que incumplieran esta disposición. ¿Y eso lo están contemplando Sin embargo, no. Nosotros al final consensuamos de que aquella alcaldía o aquel jefe de la unidad del Estado familiar de que no cumpla con esta disposición, se le está estableciendo una multa de 10.000 a 50.000 colones. Anteriormente ya había una sanción de 1.000 a 10.000 colones, pero en este momento nosotros estamos proponiendo a la Honorable Asamblea Legislativa que se incremente esa sanción de 10.000 a 50.000 colones. ¿Qué buscamos con esto? Obviamente de presionar a los jefes de las unidades del Estado familiar de cada una de las alcaldías a que remitan esa información al Tribunal Supremo Electoral. Nosotros creemos de que eso facilitaría también el que el tribunal pueda depurar ese padrón electoral. En ese mismo sentido, también se está reformando dicha disposición en lo concerniente a los jueces de la República. A los jueces de la República que también, de conformidad al artículo 29, están obligados a informar al Tribunal Supremo Electoral toda aquella persona que ha sido condenada, aquellos que su sentencia está firme y definitiva y que han perdido sus derechos políticos como tales. En ese sentido también se está proponiendo a la Asamblea Legislativa aplicar una multa de 10.000 a 50.000 colones. Quiero decirle de que próximamente, la próxima semana, estará saliendo un comunicado en los diferentes medios de comunicación del país, en donde el tribunal invita a todas aquellas autoridades municipales y a los señores jueces para que hacerles conciencia pues la necesidad de contribuir a remitir al tribunal este tipo de resoluciones, lo cual obviamente vendrá a contribuir a que ese padrón electoral cada día vaya siendo real con la capacidad que tienen todas aquellas personas que están aptas para emitir el voto. ¿Qué otras modificaciones ustedes están proponiendo? Nosotros efectivamente estamos solicitando una reforma al artículo 37 a efecto de que en las juntas receptoras de votos contengan hasta 700 electos de personas dispuestas con la disponibilidad de votar. En la actualidad se tiene solamente 600 y precisamente una de las razones por las cuales nosotros estamos solicitando, usted habrá visto en el día de las elecciones que a veces son 300, 400, como máximo de 500 personas las que llegan a emitir su voto y quedan allí inservibles 200, 300 papeletas por un lado, y por otro lado habrá visto que en algún momento determinado también las urnas están vacías. Entonces nosotros consideramos de que inclusive habían algunos técnicos que nos recomendaban que por qué no era 800 o 1.000 papeletas en una misma mesa receptora de voto, pero consideramos que va a ser un ensayo para el tribunal que en un futuro pudiese considerarse también incrementar. Magistrado, el número tengo de que hacer una pausa, pero me gustaría al regresar hablar sobre otras propuestas que ustedes están poniendo sobre la mesa al Código Electoral y a otras legislaciones, y también otros puntos que se están discutiendo como el voto en el exterior y otros aspectos. Vamos a hacer pausa, regresamos enseguida con más de esta entrevista. Recuerde que estamos en las redes sociales para que participe y nos envíe sus preguntas, comentarios sobre los temas que nos ocupan esta mañana. Estamos en Twitter como República 33 TV, en el WhatsApp en el 7318-7627 y nos encuentra en Facebook como República TV 33. Regresamos.
Regresamos. En el estudio nos acompaña el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, con quien hablamos sobre este pliegue de reformas que han presentado a la Asamblea Legislativa para reformar el Código Electoral y otras leyes de cara al 2021 para las elecciones municipales y también legislativas. ¿Qué ha pasado con el voto en el exterior, magistrado? Porque dentro de las modificaciones que ustedes hacen no se incluye esta medida. Hay que recordar que en el 2016 la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia para que la Asamblea Legislativa pudiese incluir este mecanismo en las elecciones de diputados y alcaldes. Hay que recordar que solamente se realiza en elecciones presidenciales, porque ustedes no lo proponen en esas modificaciones. Efectivamente, Wendy, nosotros como Tribunal Supremo Electoral nos hemos abstenido de hacer alguna propuesta porque según la resolución emanada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es un mandato que le da a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea legisle sobre esa temática. Recuérdese que nosotros como Tribunal Supremo Electoral somos nada más unos aplicadores de justicia electoral. En ese sentido, pues nosotros vamos a estar a la disposición de lo que la Asamblea Legislativa dictamine al respecto, y serán ellos pues los que podrán dar las explicaciones a este respecto. ¿Hay alguna proyección de las personas que podrían votar en el exterior para 2021? Mire, efectivamente nosotros hacemos monitoreos continuos dentro del tribunal y comparado pues comparado las elecciones del 2019, del 2018 versus las del 2021, nosotros hemos considerado dentro de ese estudio que hay aproximadamente de un 75.18 de incremento en las personas en el exterior interesadas en poder. Es una proyección que se tiene interesadas en emitir el voto para las elecciones del año 2021. Porque el ejercicio que hemos visto en las elecciones presidenciales es completamente distinto, ¿no? O sea, las personas que al final se deciden empadronar y votan es bastante bajo en el exterior. Sí, pero efectivamente es algo extraño, le parecerá extraño de que ese estudio que nosotros hemos elaborado efectivamente arroja que el mismo tiene por objeto y la intención de nuestros compatriotas residentes en el exterior es efectivamente emitir su voto. En ese sentido, nosotros creemos de que el interés del empadronamiento es, como repito, emitir el sufragio al cual obviamente tienen el derecho de hacerlo. Magistrado, este punto de tener un mayor control o un control único sobre el plan de gastos que ustedes presentan, me gustaría que lo explicara un poco mejor, cómo va a funcionar. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral va a diseñar su presupuesto con un monto específico y Hacienda, el Ministerio de Hacienda, no va a poder tener facultades para poder modificar a la baja, como ha sido en los últimos años, este presupuesto. Efectivamente, Wendy, eso inclusive dentro del artículo 42 y 117 del actual Código Electoral, ya al Tribunal Supremo Electoral le da autonomía presupuestaria. Nosotros con esta propuesta que se está presentando venimos a reafirmar esa autonomía que la ley ya le establece al Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, no es que nosotros vayamos a discrecionalmente solicitar el presupuesto que nosotros queramos de manera antojadiza. Nosotros obviamente conocemos la situación precaria de los ingresos fiscales. Nosotros lo que estamos proponiendo es que vamos a presentar al Ministerio de Hacienda el presupuesto de la institución. Lo deberá remitir, dice, sin ningún recorte a la Asamblea Legislativa. Quien sí puede hacer los ajustes que considere conveniente ya será la Asamblea Legislativa. Hay instituciones, obviamente, que ya tienen estas disposiciones. Le puedo mencionar la Corte de Cuentas de la República, tiene autonomía presupuestaria también. Ellos solicitan al Ministerio de Hacienda el presupuesto que estimen conveniente y la Asamblea, obviamente, dentro de sus facultades, puede hacer los ajustes que estime conveniente. En ese sentido, pues, nosotros estamos solicitando esa reforma al artículo 42 y al artículo 117 del Código Electoral, donde nosotros ya tenemos esa autonomía. ¿Bajo qué criterios o qué parámetros ustedes van a diseñar este plan de gastos? Lo vamos a elaborar de acuerdo a las necesidades que la institución requiera como tal. Le parecerá extraño
de que en este momento el Tribunal Supremo Electoral ya debería de estar ejecutando algunas medidas relacionadas al evento electoral del año 2021 con el presupuesto ordinario 2019, y el tribunal no cuenta con los recursos necesarios. Por eso es que ustedes han pedido un refuerzo presupuestario de 7 millones para este año, ¿no? Nosotros hemos solicitado, oficialmente no hemos solicitado todavía un presupuesto como tal. Estamos a la espera de que de tener una certeza cuánto es lo que el tribunal requiere como tal. En ese sentido, decirle de que ya para este año el Tribunal Supremo Electoral debe de estar implementando el plan de mantenimiento cartográfico, que es muy indispensable para las elecciones, el plan de actualización permanente para el cierre del registro electoral y consulta ciudadana, y el plan de comunicaciones electorales. Esto requiere de aproximadamente de unos 2.5 millones de dólares, que le permitiría al tribunal, en el caso del mantenimiento cartográfico, verificar las vías de acceso de los centros de votación, si son aptos o suficientes los centros de votación, si son actualmente viables para los votantes, y verificar que no haya incrementado el número de votantes, y actualizar la cartografía electoral si hay nuevas colonias dentro de la jurisdicción para efecto del voto residencial. En fin, todo esto incluiría este refuerzo presupuestario que estamos solicitando. El cierre del registro electoral es muy importante, ya que es necesario que la población conozca el lugar en que ejercerá su voto y si necesita el cambio del centro de votación y la actualización o corrección de los datos del electorado. En ese sentido, y finalmente, pues, la campaña publicitaria para hacer del conocimiento de la población todos estos derechos que les asisten como tales. En ese sentido, pues, nosotros hemos tenido reuniones con el señor ministro de Hacienda específicamente, y él ha sido muy anuente con nosotros, ha sido muy abierto, consciente de las necesidades que el tribunal tiene para, pues, garantizar unas elecciones transparentes. ¿Hay posibilidades entonces que este año el Ministerio de Hacienda les otorgue este refuerzo presupuestario que ustedes están solicitando para realizar estos proyectos? Nosotros la próxima semana, dentro del colegiado, vamos a plantear esa situación, y nuevamente vamos a analizar la posibilidad de solicitar una nueva audiencia con las autoridades del Ministerio de Hacienda y ponernos de acuerdo y plantearles las necesidades que se requieren para el cumplimiento del mandato que las diferentes leyes nos imponen como entes administradores de justicia electoral. Bien, vamos a hacer un corte, pero regresamos en breve con más de esta entrevista. No nos cambie. Bien, seguimos en esta entrevista conversando con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, sobre un pliego de reformas que se han presentado de cara a las elecciones 2021. Y hay un punto también que lo ha estado discutiendo la Asamblea Legislativa, magistrado, tiene que ver con esta despartidización de las juntas receptoras de votos, es decir, que el 100% de estas juntas receptoras sean integradas por ciudadanos. Ahora bien, a la base de todo este mecanismo y esta modificación también está el tema de la capacitación. Veíamos lo que sucedió, por ejemplo, en las elecciones pasadas con la participación de los ciudadanos en las juntas receptoras de votos. ¿Cómo se va a garantizar que este punto, digamos, se modifique y que al final se pueda hacer de manera más eficiente, que el 100% de las personas estén integradas en las juntas receptoras de votos? Efectivamente, en las diferentes reuniones que nosotros hemos sostenido con los miembros de la Comisión Electoral de la Asamblea Legislativa, hemos expresado esa preocupación. La verdad es que la ciudadanización de las juntas receptoras de voto le significaría al tribunal una función muy titánica, en el sentido de que hay que preparar aproximadamente 30.000 ciudadanos, hay que capacitar a esos 30.000 ciudadanos,
hay que alimentar esos 30.000 ciudadanos, hay que cancelarles, no sé si se va a determinar efectuarles algún pago por el día de que ellos van a estar en la celebración de las elecciones, y eso obviamente a nosotros como tribunal nos tiene preocupados. Aparte de eso, usted se podrá imaginar lo que presupuestariamente eso va a significar para el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, pues nosotros les hemos trasladado, como le reitero a los señores diputados, nuestra preocupación porque al final va a ser al Tribunal Supremo Electoral a quien se le va a pedir cuentas sobre el éxito del evento electoral como tal, y nosotros pues esperamos la comprensión y el apoyo, en este caso en particular, de los señores diputados, de que, como reitero, pues ellos nos han expresado toda la disponibilidad de brindarnos todo el apoyo que sea para necesario. Entender entonces, me dice que por cuestión de recursos y de organización, ustedes no ven conveniente que para 2021 se pueda implementar esta junta receptora de votos con el 100% de los ciudadanos. El tribunal está preparado, quizás no me di a entender. Lo que quiero decir es que al tribunal eso le significaría capacitar a esas 30.000 gentes. Recuérdese que son 10.000 urnas aproximadamente y son 3 personas por cada urna. Son aproximadamente 30.000 ciudadanos los que tendrían que asistir a las juntas receptoras de voto. En ese sentido, el tribunal tiene que capacitar a esa gente, tiene que darle una capacitación permanente de un determinado tiempo que nos pueda permitir pues de que el día de las elecciones estas personas puedan tener la preparación para que se celebren dichas elecciones, para que la gente pueda llegar a emitir su voto. En ese sentido, pues es un trabajo arduo que nos espera a nosotros en caso que la Asamblea Legislativa decidiera esa reforma, y obviamente también eso lleva consigo un presupuesto que el tribunal requeriría significativamente alto para poder pues cumplir con ese mandato que la Asamblea Legislativa en algún momento determinado decida establecer esta figura. Hay otro punto que no me queda claro, magistrado. Entre las propuestas que ustedes están proponiendo, ¿cómo queda el tema de la Sala de lo Constitucional? En el sentido de la emisión de algunas sentencias que ustedes lo han dicho en reiteradas ocasiones que podrían complicar o han complicado la organización y la gestión de las elecciones. Recuérdese que nosotros somos un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Exacto. Yo creo que eso ha sido algún cuestionamiento o alguna crítica de anteriores miembros o anteriores tribunales. En ese sentido, pues nosotros afortunadamente en este momento todavía no nos hemos encontrado con obstáculos de ese tipo. Obviamente hay sentencias que están pendientes, como usted muy bien lo decía, hay que definir el tema del voto desde el exterior. En ese sentido ya es una competencia de la Asamblea Legislativa a la cual nosotros estaremos atentos, obviamente, de que si en algún momento determinado la Asamblea Legislativa considera aprobarla, pues nosotros como Tribunal Supremo Electoral pues seríamos los aplicadores de esa decisión que la Asamblea Legislativa tomara como tal. ¿Lo del voto en el exterior es un punto más político que técnico? Convergen ambos casos, convergen a esos casos. Nosotros obviamente nos enfocamos en la parte técnica, en la parte de aplicación de la ley, y ya la parte política pues ya se dirime dentro de la Asamblea Legislativa como tal. En el presupuesto para 2020 se asignan 18.3 millones para el Tribunal Supremo Electoral y con base en esto, ¿cómo van con la organización? ¿Cómo va a ser el proceso para las próximas elecciones de 2021 y cuánto presupuesto ustedes estiman que van a poder necesitar para llevar a cabo la organización de este evento electoral? Wendy, quiero compartirle de que si bien es cierto que en el presupuesto general de la Nación para el año 2020 aparecen 18 millones de dólares, esos 18 millones de dólares para el Tribunal Supremo Electoral solo son 9 millones de dólares. El resto... ¿Se va para salarios? No, los restantes 9 millones va para el registro, para el RNPN. O sea, que dentro del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral está ahí el presupuesto del RPN, que son 9 millones.
y también dentro de ese presupuesto va el de la Junta de Vigilancia de los partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral aproximadamente ejecuta aproximadamente de 8.2 millones de dólares, porque yo creo que hay una confusión y en reiteradas oportunidades nos hacen este cuestionamiento de que el tribunal cuenta con un presupuesto de 18 millones de dólares, lo cual no es del todo cierto, como les repito, porque dentro del presupuesto de la estructura presupuestaria del Tribunal Supremo Electoral también se encuentra el presupuesto del RNPN. En ese sentido, reitero de que el tribunal solo ejecuta 8.5 millones de dólares de presupuesto ordinario. Se imaginará usted que con eso hay que financiar el gasto corriente, que es el pago de salarios, pago de mantenimiento de los activos de la institución. En ese sentido, para el evento electoral es relativamente mínimo, casi nada lo que se destina para esos efectos. En ese sentido, es la preocupación nuestra como tribunal que a estas alturas ya debemos de estar ejecutando algunas etapas del proceso electoral 2021 y no contamos con los fondos necesarios para ese fin. ¿Tienen ustedes alguna proyección de monto total que podría costar este evento electoral? Lo que sucede de que, recuérdese usted que hay una resolución de sala por medio de la cual se determinó que la Asamblea Legislativa no podía legislar un año antes de las elecciones, no podía emitir reformas a los marcos legales correspondientes. En ese sentido, nosotros estamos a la espera, pues, que hay tres factores fundamentales que van a incidir mucho en el presupuesto que el Tribunal Supremo Electoral va a elaborar. Cuál es el tema desde el voto desde el exterior, el tema de la ciudadanización de las juntas receptoras de voto y el sistema electrónico de conteo en mesa el día de las elecciones. Eso obviamente que si se llega a aprobar va a haber un incremento significativo en el presupuesto extraordinario de la institución y en ese sentido pues nosotros con la legislación vigente que tenemos a la fecha ya estamos preparados con el presupuesto. Creería que a finales del mes de octubre, del presente mes y principios del mes de noviembre, ya el tribunal podría estar en la disponibilidad de presentar ese presupuesto extraordinario con la legislación vigente, a la espera pues que la Asamblea Legislativa vaya a legislar sobre otros puntos que requeriría de recursos extra para poder darle cumplimiento a lo establecido en las normas legales. Y dentro del presupuesto, ¿ustedes han incluido, por ejemplo, compra de equipo tecnológico para poder agilizar más este proceso? Lo que sucede de que actualmente como la ley no nos faculta para tal, entonces nosotros no podemos proyectar recursos para la compra de equipo, como el ejemplo que usted me pone, si la ley no nos faculta a nosotros que el conteo se va a hacer bajo el sistema electrónico en mesa. Magistrado, hay un tema que en los últimos días ha causado bastante polémica y también reacciones en las redes sociales sobre los gastos de representación que ustedes pues anunciaron o que se conoció recientemente en conferencia de prensa. Ustedes decían que desistían de este monto de gastos de representación, pero luego se conoció que solicitaron $146,000 para que sea incluido en el presupuesto del próximo año. Me gustaría que me explicara este punto y por qué ustedes hay esta contradicción de declaraciones. En algún momento determinado dimos una explicación nosotros que efectivamente esto ya venía siendo gestionado por organismos anteriores. El tribunal actual dio su posición al respecto. El presupuesto ya se encuentra dentro de la Asamblea Legislativa y serán los señores. Había una iniciativa de los miembros del Tribunal Supremo Electoral anterior que estaba siendo estudiada por la Asamblea Legislativa. El presupuesto se encuentra en este momento dentro de la Asamblea y serán los señores diputados los que van a determinar lo concernente. Ya el Tribunal pero ustedes Supremo incluyeron $146,000 adicionales para gastos de representación. Lo que sucede de que en un momento determinado los colegiados anteriores habían solicitado esos recursos. Recuérdese que nosotros venimos ya a ejecutar un presupuesto que casi está finalizando, ¿verdad? La elaboración de los presupuestos se hacen allá por el mes de abril de conformidad a la ley SAFI. Ya ellos lo habían considerado como tales y el presupuesto se había elaborado con los parámetros que el colegiado anterior había diseñado como tal
y nosotros se remitió, recuérdense que nosotros llegamos el 1 de sí, julio. Está bien, pero no han desistido entonces ustedes de este monto de gastos de representación. Nosotros no es que no hayamos desistido, lo que sucede es que está dentro del presupuesto, porque el presupuesto ya había sido elaborado cuando nosotros llegamos y ya había sido trasladado al Ministerio de Hacienda como tal. Aunque en conferencia de prensa ustedes dijeron que no iban a contar con ese monto, que entiendo que son $1,400 mensuales y sumando al salario que tienen rondaría los $5,000 cada mes. Hablo de magistrados propietarios. Correcto, ya la presidenta y el tribunal como tal, yo no puedo hablar en nombre del colegiado como tal, ¿verdad? Ya la presidenta, el tribunal en pleno, habíamos dado una posición al respecto. Y como repito, serán los señores diputados los que determinarán lo concerniente sobre este punto. Ok, perfecto, magistrado. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Muy amable. Muchas gracias, Wendy. Y estamos a la disponibilidad, pues, a Canal 33, la oportunidad de podernos dirigir a la teleaudiencia. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más de República. No nos cambie.